Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien, espero que bien. Bueno, bienvenidos al canal, aquí, en mi rincón de pensar. Hoy vamos a tratar un tema que se titula el miedo. A ver si afrontamos esos miedos que nosotros tenemos. Y todo está aquí en la cabeza, ¿vale? Todo se cuece aquí, en la cabeza. A ver, hay tres tipos de miedo. 1, el miedo corporal. 2, el miedo a las cosas. Y 3, el miedo emocional, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de lo primero, que es el miedo corporal. ¿Qué es el miedo corporal? Bueno, a ver cómo lo puedo explicar, para que lo entendáis. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa, el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa, que cuando está en situaciones límite, cuando las heridas no son letales, el cuerpo se pone a trabajar, se pone toda la maquinaria a trabajar, desde el cerebro hasta todos los órganos, se ponen en modo emergencia, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es intentar sobrevivir a esas lesiones. O sea, entonces nosotros cuando estamos en ese momento con esos síntomas de que estamos en una situación límite, segregamos eso que lo llamamos miedo. Porque nosotros cuando tenemos una lesión o algo, una caída, un golpe fuerte en el cual sentimos que no estamos bien, que estamos en peligro, entonces tenemos miedo. Entonces ese miedo hay que serenarse, hay que serenarse y hay que tener calma. Hay que tener calma y hay que decir, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta situación. El cuerpo te va a ayudar y la mente, porque tú tienes que pensar que tenemos que hay que salir de ahí, de ese problema, ¿no? Entonces os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre así, a primera vista, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, estamos caminando, estamos haciendo footing por una carretera, estamos en el monte dando un paseo y tal, y nos ponemos a hacer un poco de footing, a correr, y os tropezáis y hay una ladera que os caéis, ¿no? O sea, una ladera y os tropezáis y ¡pum! Salís rodando, y llegáis a un árbol que os frena y te da en la pierna y te rompes unos huesos, la tibia y el peroné, por ejemplo, y te quedas inmóvil. ¿Ahí qué pasa? En ese mismo momento ya tienes miedo. Primero, porque estás solo. Estás que no te puedes mover. No puedes pedir auxilio. Y piensas que ahí te vas a quedar. Entonces ahí ya el cuerpo ya le empiezas a mandar señales. Y el cuerpo ya se está poniendo en marcha. ¡Pum! Aquí ha pasado algo, emergencia. Tú te pones a temblar. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos de aquí? El cuerpo te va a ayudar y va a coger de las reservas de las energías, que siempre el cuerpo tiene energías que nosotros ni sabemos. Porque cuando nosotros estamos en la emergencia, el cuerpo desarrolla una fuerza que tú de normal no la tienes. Pero en esas situaciones límite, el cuerpo es capaz de darte esa fuerza para poder salir de ese atolladero, ¿no? Y entonces seguimos. Tú coges y empiezas a luchar, empiezas a mover la otra pierna, empiezas a mover los brazos, intentas arrastrándote, pam, y subes hasta arriba, arrastrándote. Tú ahí, todo eso, estás ahí todavía con miedo, con angustia, pero el cuerpo te ha ayudado, ahí, te has arrastrado y la pierna la tienes rota y no puedes caminar. Y te quedas ahí y a ver, ¿cómo puedo salir de ahí? En ese momento pasa un coche y tú, pues, te ven, paran, y ahí ya te has salvado. Te suben al coche y te llevan al hospital.
¿Os dais cuenta de este ejemplo? Es muy simple, pero está ahí, en el cual tú has estado en una situación límite y que te has quedado ahí en un momento dado con ese miedo y esa angustia. Pero instintivamente tú quieres salir de ahí y el cuerpo te ayuda y te pone en marcha esas fuerzas que tiene de reserva y sales. Si las heridas no son de extrema gravedad, si no son compatibles con la vida, desde luego que no podremos hacer nada. Pero si lo son, podemos luchar y tenemos un tiempo determinado para poder salir. Y nada, ese es un ejemplo un poco para que a ver si lo entendéis, el concepto del miedo corporal, ¿vale? Segundo, el miedo a las cosas. Miedo a las cosas o a otras cosas que no son cosas, sino son animales, por ejemplo. Me viene ahora a la mente las arañas. Gente tiene miedo a las arañas, a los insectos, a los bichos en general. ¿Y qué más? ¿Y qué más? A los sitios cerrados. Un ascensor, por ejemplo. O a tirarse en puenting, que ahora me ha venido así a la cabeza. Que es un deporte de riesgo, pero hay gente que dice, yo no me tiro de ahí ni loco. Pero porque tienes miedo. Entonces, esos son un poco los ejemplos que os puedo dar sobre el miedo a las cosas. El segundo de los miedos. Y el tercero es el miedo emocional. El miedo emocional es miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a que no te salga bien algo que tú querías. Tienes ese miedo que dices, no sé si me va a salir esto bien. Bien, remedio hay para todo tipo de miedos. Como os he dicho en el ejemplo primero del miedo corporal, pues a luchar y tirar para adelante y salir del atolladero de ese momento. El segundo, el miedo a las cosas. Solución. Pues la solución es lanzarse. Porque la única forma de vencer el miedo es haciéndolo. Parece fácil decirlo. Hacerlo es más difícil. Pero si tú tienes esa fuerza de voluntad y tienes la actitud de que quieres vencer ese miedo, se puede hacer. ¿Vale? Y la tercera solución para el miedo emocional, pues también es la misma que la segunda, es lanzarse. Si tienes miedo al fracaso, lo que os dije también en otros vídeos, es lanzarse, actuar. ¿Que fracasas? Vale, no pasa nada, sigues adelante, ¿vale? Y en otras circunstancias, pues por ejemplo, en el miedo al rechazo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que queréis salir con una persona y tenéis ese miedo, ¿no? Ese miedo de qué me va a decir, si me va a decir que no, si voy a tener un rechazo. Bueno, no lo sabes si vas a tenerlo o no. Entonces, no somos adivinos. Y tienes que buscar un sí. O sea, el no ya lo tienes. Tenemos que buscar un sí. Y para eso tenemos que preguntarlo y hablar. Y si tú tienes unos sentimientos, tienes que decirlos, o sea, exteriorizarlos hacia afuera. Y ese es el concepto. El concepto de que tú tienes que tener la mentalidad siempre positiva de que todas las acciones que nosotros tengamos, que sean buscando un sí, algo positivo. Lo negativo siempre va a estar, siempre está ahí. Pero bueno, nosotros tenemos que coger y buscar el sí. Os recuerdo, os podéis suscribir al canal
¿vale? Y si os gusta el vídeo, le dais like y compartir con aquellas personas que pensáis vosotros que puede ser interesante para ellos. Os doy mi más sincero agradecimiento. Gracias por vuestro apoyo, ¿vale? Seguimos luchando y seguimos creciendo, poco a poco. Como os dije en otros vídeos y lo seguiré diciendo, nada se hace de la noche a la mañana, ni de un día para otro. Todo tiene su proceso y lo importante es estar ahí, estar en el camino. Estamos en continuo crecimiento, crecimiento continuo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Estamos creciendo y aprendiendo de todas las experiencias que nos ofrece la vida. Y como os digo, va a haber experiencias buenas y experiencias malas. De las malas tenemos que sacarle el lado positivo de las malas experiencias y no pensar que te va a volver a ocurrir. Puede que vuelva a ocurrir, pero si estás pensando en que te va a volver otra vez a ocurrir una mala experiencia o una mala situación, pues te vas a quedar estancado, ¿vale? Y entonces yo creo que la actitud tiene que estar por encima de todo eso y dar siempre oportunidades, porque si tú no das la oportunidad nunca lo vas a saber, nunca vas a saber qué es lo que va a pasar, nunca. Entonces tienes que vencer a todos los obstáculos, todos tus miedos, todas tus inquietudes, ser sincero, primero contigo mismo y luego con los demás, ser solidario y ayudar a quien puedas ayudar. Cuando no se puede, no se puede, pero si está en tu mano ser una persona solidaria, el universo te lo va a premiar, tarde o temprano, tendrá unos resultados para ti. No te preocupes, van a venir. Pero tú no puedes enfocarte en un resultado si primero tú no tienes un crecimiento primero en el ser. Tenemos que ser, después hacer y después tendremos. Ese es otro concepto que lo estudiaremos más adelante, ¿vale? Porque es muy importante, es una ley universal, ¿vale? Y eso, en contra de quien diga lo contrario, no puede hacer nada. Vamos, que eso es así, de que en esta vida tienes que respetar. Primero te tienes que respetar a ti mismo y luego respetar a los demás. Eso es lo que te hace una persona de alto valor. Y nada, nos vamos a seguir viendo en próximos vídeos. ¿Vale? Un saludo y hasta luego. Hasta otra.